Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos compartiendo con ustedes algún pensamiento de interés para usted que le pueda ser de su utilidad a usted y a su familia, a sus amigos. Pensando en el tema que vamos a tocar en el día de hoy, pues quise traer a propósito este comentario, este versículo, este pasaje breve de la Biblia, del centurión y Cristo. El centurión le dice a Cristo: Señor, mi criado está en la casa postrado. Y el Señor dice: iré y lo sanaré. Entonces el centurión dice: no es necesario que vayas, porque solamente tú dices la palabra y mi criado sanará. Porque soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo que vaya y va. A otro ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz y lo hace. Jesús se refirió a la fe tremenda del centurión. Sin embargo, he traído este tema no para hablar tanto de la fe, sino de la autoridad y de cómo esa autoridad se ejerce y es acatada. Y precisamente porque traemos este tema de hoy, un tema central que habla de la conciencia social que tiene o debe tener un militar, pues tenemos hoy un invitado especial para nosotros, que es el general retirado Javier Doter, un hombre de armas, teólogo, político y amigo. Bienvenido, Javier, a Conceptualizando. Gracias, Julián. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu tan extraordinario programa y visto. Para mí es un honor y un placer poder compartir contigo aquí. Qué bien. Javier, hoy nos ocupa el tema de la autoridad, los entrenamientos militares, el automatismo que se da con el adoctrinamiento y la conciencia social militar. Sin embargo, se habla de que la democracia es la base para un gobierno y que es un gobierno por, para y con el pueblo. Entonces, hay un analista, escritor reconocido a nivel mundial que plantea que las democracias están donde están las mayorías. Son las Fuerzas Armadas, entonces, parte de la sociedad dominicana y no escapan a sus problemas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte en este contexto: ¿sirven los militares al pueblo o al gobierno de turno? Bueno, el concepto está bien claro porque la Constitución de la República establece el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas existen, dice la Constitución, para salvaguardar la soberanía nacional, las leyes del país, y le agregan el orden público, que es un asunto policial. Pero las Fuerzas Armadas son parte de la nación, no de un gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen permanencia en la nación. Los gobiernos cambian cada 4 años. De manera que cuando tenemos un gobierno, esos políticos que van, pues son pasajeros. Mientras que la carrera militar es una carrera de permanencia larga. Por ejemplo, en mi caso yo estuve 36 años en las Fuerzas Armadas y vi muchos gobiernos. De manera que nosotros no defendemos gobierno, defendemos la nación, defendemos las leyes del país. Naturalmente, el gobierno de turno, los militares están bajo el mando del poder civil y cumplimos con las temáticas y las políticas de defensa y de todo lo que está relacionado con nosotros, trazadas por la estrategia nacional, que no necesariamente está relacionada con el gobierno de turno en un momento determinado. En caso de que las mayorías no estén de acuerdo con un gobierno específico, o que exista, por ejemplo, lo que se conoce como una conmoción social, fruto de que la gente no se siente, se siente quizá maltratada por un gobierno, ¿cuál debe ser entonces el rol? ¿Cuál podría ser el rol de las Fuerzas Armadas? Nosotros respetamos la Constitución de la República. En mi caso, yo soy general retirado. Sí. Pero si el pueblo se equivocó y eligió un gobierno que se sale de sus expectativas en un momento dado, durante la historia, ese pueblo tiene que esperar el mandato constitucional
de que se cumpla el turno en que fue elegido ese gobierno hasta las próximas elecciones, entonces elegir otras autoridades. De ninguna manera puede interrumpirse ese proceso porque el pueblo quiera interrumpirlo porque no le conviene o no. Por consiguiente, nosotros los militares no estamos para inmiscuirnos en esos asuntos. Esas son cosas del pasado, de una época diferente, de una democracia distinta. Y entonces ya hoy en día lo importante es el cumplimiento del deber y de las leyes de la República, sobre todo la ley de leyes, la Constitución. ¿Tú dirías que los países que se llaman democráticos, que tienen sus ejércitos, tienen un gobierno civil, legalmente constituido, comparten estos criterios en el sentido de lo que me acaba de expresar? Yo pienso que sí. La mayoría de los ejércitos de América, con los cuales yo he tenido intercambio, impresiones, y he visitado muchas instalaciones de distintos ejércitos, prácticamente de toda América, el concepto es similar. Es similar. El concepto es que el rol del militar es uno y el rol de los políticos es otro completamente diferente. Aunque en la República Dominicana los políticos viven trazando pautas y metiéndose en asuntos de roles militares que no le confieren y opinando cosas que no conocen. Pero son políticos, hay que dejarlo, ¿verdad? Con ese tipo de... Sí, la pregunta que te acabo de hacer, pues la hice a propósito, porque es muy reciente la situación que se ha estado compartiendo con el mundo, las redes sociales, la prensa, la opinión pública, de otros países, como por ejemplo es el caso de Venezuela. Y nos preguntamos si esas actitudes, por ejemplo, de Oscar Pérez y esos grupos pequeños que se han ido, pues, digamos que declarando en rebeldía, porque entienden que están siendo, pues, gestionados por un gobierno que no es democrático, según ellos, sino que se ha convertido en algo dictatorial. En ese tipo de situaciones y por los principios que estamos nosotros, pues, analizando en este momento, ¿cabría una posición distinta en el caso de las Fuerzas Armadas? Yo pienso que no. Las Fuerzas Armadas deben mantenerse apegados a las normas, a las leyes, a lo que está, a sus estamentos, a sus reglamentos, a lo que está establecido, independientemente de que le guste o no un gobierno o que consideren que un gobierno es conveniente o no. En el caso de Venezuela, no es un caso que yo llevo al dedillo analizando. Ahí hay muchas aristas distintas y habría que ver y analizarlo, llevarlo a la mesa de los especialistas para analizar, ¿verdad?, de una manera determinante todos los aspectos complejos que están relacionados con esa nación y que yo no lo llevo al dedillo, no soy conocedor de esa problemática que está ocurriendo en Venezuela. Naturalmente, sé lo que usted sabe, la prensa, las noticias y ese tipo de cosas, lo que sabe todo el mundo, pero no soy un especialista en el tema en este momento. Si nosotros traemos ese mismo criterio y estos mismos principios hacia nuestro país y nos vamos quizás un poco al pasado reciente, en la República Dominicana, pues el pasado reciente es un poquito más distante, tiene que ver con abril de 1965, donde evidentemente hubo una ruptura del orden constitucional por un lado, y por otro lado también aparentemente habían situaciones internas en las mismas Fuerzas Armadas. ¿Cómo tú, sin entrar en los detalles del qué, el por qué, cómo, cuándo, sino digamos que viene siendo alguna conclusión a la que tú hayas llegado en esa historia reciente que hemos tenido? ¿El papel y el rol que jugó las Fuerzas Armadas fue el correcto? Si una situación como esta se hubiese estado presentando en el presente hoy, ¿sería el mismo rol? Lo que pasa es que no podemos comparar una situación de ese pasado reciente nuestra con la situación de hoy. Había en el mundo, ¿verdad?, una guerra ideológica. Había un enfrentamiento, lo que llama la Guerra Fría, entre lo que fue la Unión Soviética y lo que fue, ¿verdad?, los Estados Unidos.
y había una competencia ideológica del comunismo contra el capitalismo. Entonces, ahí habían dos corrientes extrañas, y en ese momento el gobierno de turno fue tildado de ser un gobierno comunista. Y entonces hubieron agencias internacionales que tuvieron que ver con todo esto para derrocar un gobierno que era legalmente constituido. Entonces, vino una división en la Fuerza Armada porque había una cultura contra el comunismo. Yo recuerdo que cuando yo ingresé, había cuadros que decían: militar, tu enemigo es el comunismo. Y te iban condicionando en contra del comunismo. Pero el comunismo no es más que otro sistema político distinto a la democracia, que con todas sus situaciones difíciles y es algo utópico, pues no era el conveniente. Entonces vino esa mentalidad extraña y un grupo de militares se aventuraron en ese asunto, pero viene otro grupo que fueron los llamados constitucionalistas, que dieron entonces respuesta correcta a devolver el orden constitucional, que es del que no nos podemos salir. Que es el principio que tú has venido pues analizando desde el principio. Aterrizando un poquito pues a lo que es el día a día, a la cotidianidad, a la forma como la población común pues ha comenzado a mirar, a observar las conductas y actitudes de las personas que normalmente, quizás en nuestra generación, eran muy respetadas por nosotros cuando teníamos esa edad de niños, adolescentes. Por lo menos yo recuerdo que para mí era un orgullo cuando yo saludaba a un militar, no importa de qué rama fuese. Para mí era un orgullo pues detenerme a ver cuando en la escuela pues a alguien le tocaba subir la bandera o cuando se cantaba el himno. Sin embargo, fruto de todo el tema de criminalidad pues que se ha ido pues generalizando en el país en las últimas décadas, quizás fruto de ese mismo modernismo, vamos a llamarle así, porque el modernismo tiene sus cosas buenas, pero también trae esas malas, que los militares tienen licencia para abusar de los civiles. Y también a veces se piensa que existe una diferencia en cuanto a la dignidad humana entre un civil y un militar. ¿Qué tú piensas de eso? Esas son cosas del pasado. El que todavía anda pensando en esas cosas, pues lo dejó la guagua. O el metro, porque ahora tenemos metro. Tenemos metro. Yo pienso que eso es una mentalidad recalcitrante y retrógrada. Porque antes de yo ser militar, que yo era civil. Y yo pasé al retiro, ¿qué soy? Civil. Entonces es extraño concebir esas ideas porque tú eres no más que un servidor. Tú eres un profesional de la violencia. Tú estudiaste la diferente manera de ejercer a través de la violencia un orden específico. Y tú te formaste. Yo me formé mi vida entera para eso. Y regresé a mi vida civil porque después que me pasé al retiro, pues adquirí de nuevo mis responsabilidades y mis derechos constitucionales. Antes yo no podía hablar. Quizás yo no podía decir lo que estoy diciendo ahora. Pero ahora yo soy un oficial en retiro. Tengo devuelto mis derechos constitucionales. Entonces, pensar así es algo que ya no debemos ni siquiera mencionarlo, porque eso quedó... Pero, y eso que tú acabas de explicarme en este momento, ¿no establece quizás esa diferencia entre un civil y un militar? ¿Cuáles son los derechos constitucionales que una persona deja de gozar por el simple hecho de engancharse, como dicen, a la guardia? Una de ellas es, por ejemplo, que tú no eres beligerante, tú no puedes opinar sin el permiso de ningún tema, y mucho menos político, de ningún tema nacional, sin el permiso debido del órgano regular de tus superiores. Porque, como tú estás uniformado, tu opinión puede considerarse la opinión de las Fuerzas Armadas completas, y eso no es así. Entonces hay personas que están autorizadas a utilizar la palabra, a dar informaciones, y por consiguiente los militares no pueden hacer eso porque están violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y los reglamentos militares. Javier, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar este importante tema en breve, en Conceptualizando.
Seguimos con ustedes conceptualizando. Hemos venido pues analizando con Javier Dotel, nuestro invitado especial de hoy, todo este tema que tiene que ver con la autoridad. Veníamos analizando un poco la geopolítica, cómo las Fuerzas Armadas se deben al poder civil. Y entonces hablábamos de la diferencia que podían existir entre un civil y un militar, que cuando una persona se engancha, como se dice propiamente dicho, pues deja de gozar de una serie de prerrogativas que le consagra la misma Constitución, y que como cuando vuelve a ser civil, pues vuelve a gozar de todas estas prerrogativas. Se analizaba un caso interesante que habría que pensar si, y eso es materia incluso jurídica, si esto estaría por encima de la Constitución de la República, porque las leyes no pueden estar por encima de las constituciones de la República, con el tema de los derechos fundamentales que tiene la persona, por ejemplo, a la libre expresión. Pero existe una ley orgánica y todo el que se engancha pues sabe de antemano a lo que se atiene. Hablábamos entonces del tema de la autoridad y de su cumplimiento. Y nos preguntamos si con estos procesos de entrenamiento, que mucha gente percibe como adoctrinamiento, y que incluso existe realmente de hecho un adoctrinamiento para que se pueda mantener la disciplina en cualquier circunstancia. Y la pregunta sería, la autoridad, el mandato que se le da, que un superior le da a un subalterno, esa persona lo tiene que acatar sin cuestionar de manera incondicional en la práctica. Claro que sí. Ahora, si esa orden está dentro de lo que establecen las funciones de ese militar y sus funciones y el deber que le corresponda. Por ejemplo, a mí nadie le puede ordenar a otro, vaya, mate a aquel. Porque el que da la orden es responsable de las consecuencias de las órdenes. Y usted le dice, vaya, mate a aquella persona, evidentemente eso no es una orden cumplible. Porque ahora, si estamos en combate, en una situación de guerra, y estamos frente a un enemigo o una amenaza, bueno, pues eso es nuestra profesión, ¿verdad? Pudiera ser una estrategia en un momento eso determinado. Es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es de defensa, defender la nación, y somos profesionales de la violencia. Sin embargo, las órdenes puntuales, las órdenes administrativas, las órdenes normales que están establecidas, la gente le llama servicio. Usted tiene que cumplirlo, porque entonces usted viola leyes y normas internas de la Fuerza Armada, y usted entonces es su judice de sanciones que están establecidas. El hecho de que exista pues esa costumbre, esa cotidianidad, donde ya hay un grupo de personas que se reportan a un superior específico, me imagino que ahí, dependiendo de los rangos, hay grupos de personas que reciben el mandato de algún oficial específico. Sí. Y se acostumbra pues entonces a recibir las órdenes y a cumplirlas. Estamos asumiendo que son órdenes correctas. Esto va generando automatización en las personas. Es decir, que la respuesta prácticamente sea automática, partiendo del hecho de lo que me contestaste al inicio, de que es incondicional y la persona tiene que acatar la orden. Mira, en el entrenamiento que debe de recibir un militar, hay una parte que se llama, que tú lo manejaste, le dijiste adoctrinamiento. Claro que sí, porque las Fuerzas Armadas tienen una doctrina. Ahora, ¿qué es una doctrina? Interesante, el público quizás quisiera saber, ¿verdad?, de qué se trata esto. Una doctrina no es más que una corriente de pensamiento, el conocimiento de una corriente de un pensamiento dentro de una carrera específica, una manera de actuar específica dentro de una profesión. Entonces, la automatización a la que tú te refieres es correcta, porque en una dentro guerra, de esa doctrina. Claro, dentro de esa doctrina, porque en una guerra tú no tienes tiempo de pensar. Tú estás el soldado debe estar entrenado para lo peor. ¿Qué es lo peor? La guerra. Y, por ejemplo, el general Clausewitz dice en uno de sus postulados que el entrenamiento en tiempo de paz
debe ser tan fuerte, tan duro y tan difícil que la misma guerra parezca un juego. Para que sea como fácil, para que fluya. Que el entrenamiento tiene que ser tan difícil y tan fuerte que cuando tú vas al combate tú parece que tú estás jugando un Atari. Ya es un juego para ti porque tú lo has hecho muchas veces. Y evidentemente sin entrenamiento en el campo de batalla un soldado es una baja, es un difunto. Porque lo que preserva al soldado es su entrenamiento. O sea, el entrenamiento mitiga el riesgo de convertirse en un difunto. Lo va reduciendo al mínimo y lo lleva prácticamente, lo reduce al mínimo dentro de lo que establece el riesgo. Sí, porque hay un riesgo como quiera. Riesgo común. Entonces, en estos casos donde se han detectado, y la prensa se ha hecho eco de esto en los últimos años, cada vez que se encuentra un alijo, cada vez que hay un contrabando que se apresa, cada vez que se hace una operación exitosa desde el punto de vista de los organismos del Estado, de seguridad, y se detienen, como dicen, pues se eliminan bandas que se encuentran y cosas así, siempre, o casi siempre, para ser más justo, hay personas involucradas de uniforme en los hallazgos. Y normalmente, cuando se dan estos casos así, también se trata de personas de un rango entre mayor, coronel. Eso es lo que siempre la prensa, pues, comparte. Y entonces, yo me pregunto si esa automatización que se da en ese acatar las órdenes, y me voy a salir de la doctrina de lo correcto, porque acuérdate de que el hecho de que una persona reciba una doctrina no significa que sea un santo, y no significa de que en su interior no tenga la oportunidad de aprovechar las herramientas que tiene para hacer lo incorrecto. Eso le pasa a todo el mundo en muchísimas otras áreas. Y es una decisión personal, no es un tema institucional, no es un tema de doctrina, de que a ti te van a enseñar a hacer lo mal hecho. No, significa de que yo engañé a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo pensó que yo era un hombre honesto, que yo era un hombre respetado, que yo era un hombre de principio, hice carrera y salió a flote mi verdadero carácter. Y salió a flote, pero yo lo voy a manejar, como se dice, como se manejan todos estos temas de corrupción que se plantean. Entonces, ese proceso de automatismo con ese equipo que trabaja con esa persona, estarían haciendo, según tu opinión, ya como civiles, sería lógico pensar de que el trabajo sucio lo estuvieran haciendo las personas a quienes se le dan órdenes y que durante un tiempo han respondido de manera automática. No necesariamente, mira, el ser humano es muy complejo. Cuando Dios creó el mundo y habían 4 personas nada más, estaba Adán y Eva, Caín y Abel. Con 4 personas ya había una diferencia y uno estaba matando al otro. No sé si me explico. Los militares no lo traen de Suiza y lo enganchan a militares, ni de Alemania. No. Y aunque lo trajeran, también son seres humanos. Son los mismos campesinos de San Juan de la Maguana, del Ceibo, de Puerto Plata, de Santiago, en fin, del país entero. Son de esta sociedad. Con los mismos problemas. Con los mismos problemas. Entonces, la sociedad tiene un eclipse en sus valores tremendo. Entonces, ese individuo viene a la Fuerza Armada, viene con todos sus problemas, que son imposibles de detectar. Muchas veces es un delincuente potencial, que no ha delinquido, que no aparece todavía la oportunidad, sometido a la justicia, no ha delinquido, pero es un delincuente genético. Que lo tiene en su mente. Como somos muchos de nosotros, ¿sí?, en la República Dominicana, por el origen que tenemos, el origen histórico que tenemos. ¿Quiénes fueron los que llegaron aquí? Adiós. Fue de las cárceles que lo sacaron, a los primeros, a los colonizadores. A los colonizadores, fue de las cárceles que lo sacaron. Y vinieron a mezclarse con un grupo de vagos que habían aquí, que eran los indígenas, que mientras los aztecas y los mayas, los incas, tenían sistema organizado, eran muy organizados,
tenían sistemas de goteo y una industria alimentaria tremenda. Habían desarrollado más la agricultura. Monumentos megalíticticos que reflejaban grandes conocimientos matemáticos y de trigonometría y todas esas cosas. El indio de aquí era un vago. Inventó, ¿sabe cuál instrumento inventó? La hamaca. Tú sabes, para descansar. Oye, ¿de qué vivía? De la caza y la pesca. Ningún esfuerzo. Una época en que tú tirabas una piedra sin mirar para el cielo y tumbabas 3 pájaros. Y cualquier chaquito de agua tú enlazabas con un palito y sacabas 3 pescados. Entonces, de la caza y la pesca. Eso era un grupo de vagos. Y vinieron entonces este grupo de delincuentes y luego trajeron tribus de África, de antropófagos, de gente que comían gente. Y se fue conformando la raza dominicana. Luego vino Francis Drake, otro delincuente. Otro defalcador. Los filibusteros, los buscaneros. Entonces, eso conforma la raza dominicana. Entonces es un problema genético que tenemos aquí. Bien o no, somos dominicanos, pero el problema de las Fuerzas Armadas, de que aparezca uno, que es una minoría, ojo, va a aparecer uno que quiera aprovecharse de un poder que ha ido adquiriendo y ha tenido eso oculto para luego querer ejercer y delinquir y salir ese delincuente en potencia que había, que nadie lo conocía, porque no hay un psicólogo que te diga en ningún análisis que tú eres un delincuente en potencia. Eso no se puede determinar. Fíjate, la gente piensa que la Fuerza Armada es una especie de correccional y donde te meten y te lavan el cerebro, ¿verdad?, con algún químico y te hacen honesto y te hacen correcto. No, señor, eso no es así. Eso viene de la familia, de la cuna. El problema viene de la cuna. Javier, yo he hecho, sin proponérmelo, un paralelismo. Bueno, tú agregaste un valor muy importante cuando explicaste el tema doctrina. Función doctrina, de ahí se desprende lo correcto. Y de ahí se desprendería hacerlo correctamente. Hacerlo correctamente en función de un paradigma, que en este caso es la doctrina. La sana doctrina, vamos a llamarle así. También analizamos brevemente las razones socioeconómicas y culturales que pueden definir el comportamiento a largo plazo de una persona, donde muchas veces la persona por necesidad se vende como el mejor candidato a ser reclutado, cuando en el fondo lo que anda buscando es una oportunidad para alzarse con el santo y la limosna, como dicen. Ahora, en ese proceso, yéndonos de nuevo a la doctrina, para después volver de nuevo a lo incorrecto, porque ese es el tema que a mí más me llama la atención. Dentro de lo correcto, un subalterno puede cuestionar o no acatar una orden, dentro de lo correcto. Bueno, esos son casos muy aislados, no se puede generalizar. No, una pregunta. Bueno, pero estoy preguntando. Hay cosas, órdenes que un subalterno le dice respetuosamente: señor, no puedo cumplir esa orden por esto y por esto y por esto, porque viola esto y esto y esto. Y yo estoy seguro que no le va a pasar nada, porque ese superior lleva al subalterno al organismo, al oficial ejecutivo, donde se le puede poner una sanción por no acatarla, y va a haber cuestionamiento, porque se da en la práctica que sin pasar por ese organismo regulador, que ese oficial, porque alguien no hizo lo que se le ordenó, lo sanciona inmediatamente, como dicen por ahí, 10 días. Claro que sí. Eso está establecido en la cultura militar y en todos los ejércitos del mundo. Pero dentro de la doctrina eso está. Claro que sí. Y usted es entrenado, y usted tiene que conocer los reglamentos y tiene que conocer las normas y la ley orgánica y todo lo que está establecido para su conducta correcta, los parámetros de comportamiento y de conducta, de disciplina y de cortesía militar. Usted debe de conocerlo. Entonces, cuando usted no se comporta como debe comportarse, usted sabe usted mismo que usted está violando lo que está establecido. Y sabe a lo que se atiene. Y sabe que a lo que se atiene, que hay un reglamento que está escrito ahí, que no viene de ahora, que eso viene desde muchos años atrás, y que se ha ido modificando y mejorando y actualizando a los tiempos actuales. Javier, tenemos que hacer de nuevo una segunda pausa.
estamos ya pues caminando un poquito hacia adentro con este tema, un tema importante para la sociedad y sobre todo para el tema central que tiene que ver con la conciencia social del militar. Seguimos con ustedes en breve, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Venimos analizando todo este tema del entrenamiento militar, las órdenes, la necesidad de ser acatadas, las sanciones que existen, la realidad en la práctica y cultura militar que tenemos cuando un subalterno pues no acata una orden que se le da. Vimos también el tema del adoctrinamiento, el tema de la automatización dentro de lo que es la doctrina sana militar que debe existir. Y ahora queremos nosotros agregarle a este análisis previo que ya se ha hecho el tema que tiene que ver con la conciencia social que debe tener el militar y con la parte de la ética. Cuando hay conflictos entre una orden recibida y la ética, ¿qué debe hacer un militar? Ir a donde los superiores, y hay un viejo refrán que dice: los superiores son sabios e inteligentes. Y es cierto, por eso son superiores. Tan sencilla la respuesta. Sencillamente. Entonces, si hay alguna situación contra la ética, los superiores determinan eso y aplican las sanciones o los correctivos. Bueno, no tienen que ser necesariamente sanciones. Aplican los correctivos necesarios para enmendar la situación. Es decir, que si se estuviesen tomando las decisiones correctas y oportunas, en muchos casos que han salido a flote, porque quizás se hubiese podido evitar que personas pues utilicen los recursos del Estado, los recursos de las Fuerzas Armadas para hacer fechorías, porque se han planteado en los casos que veníamos analizando hace un momento, de situaciones que se han dado cuando los descubrimientos han involucrado gente de la uniformada, de cualquiera de las ramas. Entonces, ¿qué estaría fallando en estos casos para que se pudiese entonces lograr frenar este tipo de situaciones? Mira, una de las máquinas más perfectas que existe en el mundo, donde se concentra prácticamente todo el conocimiento humano, es los aviones, las aeronaves. Están hechas para que no fallen. Sin embargo, fallan, se caen y mueren los pasajeros, ¿sí? Mueren los ocupantes. Y el mundo también está completamente imperfecto. Vamos a encontrar fallos y vamos a encontrar imperfecciones en el país, en lo político, en lo religioso, en lo militar, en todo. Sin embargo, el sentido general de las Fuerzas Armadas Dominicanas es correcto. Son gente que cumplen con su trabajo y con su deber, y que son honestos y serios, que dan su vida y su juventud y lo mejor de su vida al servicio de la patria. Que siempre va a haber uno, dos, imagina, entre tanta gente, es como yo te digo, no tenemos un sistema para determinar los delincuentes potenciales, ¿verdad? Solamente tenemos los sistemas tradicionales que se investiga, que es la persona, pero nadie sabe. La Biblia mismo dice, nos enseña la Biblia que nadie conoce el corazón del hombre, y donde sale la perversidad del corazón, y eso lamentablemente no se puede ver con un telescopio o con un microscopio. De manera que siempre van a haber fallos. Ahora, la esencia en sí misma de las Fuerzas Armadas Dominicanas actualmente es una esencia correcta. ¿Me explico? Y sí, una esencia profesional. Son gentes honradas que están trabajando por el bienestar de la nación. Así ya lo dijo Calderón de la Barca en un poema hermoso que decía, aquí, refiriéndose a los militares, aquí la más grande hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el crédito y la opinión, la constancia y la paciencia, la humildad y la obediencia, la bizarría, fama, honor y vida, son caudal de nobles soldados que en buena o en mala fortuna la milicia no es más que una profesión de hombres honrados. Eso lo dijo Calderón de la Barca hace algún tiempo, y yo creo que... ¿Tienes buena memoria, Javier? Nosotros... Una memoria prodigiosa. Javier,
tenemos el caso de las reclutas, las 29 mujeres que tuvieron una situación de salud recientemente, fruto del entrenamiento militar que se estaba dando. Y pues me acojo a lo que tú has planteado al inicio de tu intervención, de que los entrenamientos militares deben ser tan fuertes o más fuertes que la guerra, de manera que en una situación de guerra esto pareciese un juego. Esto por un lado. Por otro lado, la Asociación de Cardiología opinaron en el sentido de que no todo el mundo tiene la capacidad de respuesta atlética frente a situaciones de entrenamiento. Se dice que de 29 mujeres, 7 estuvieron en cuidados intensivos y dializándose. Hoy en la prensa, pues, se compartió la noticia de que el ejército no sabía qué hacer con esas 7 mujeres. También se ha comentado de que algunas de ellas u otras personas hicieron la denuncia de este tema. Entonces, desde el punto de vista de las denunciantes, sobre todo, no tienen derecho a expresión en este sentido. Mira, estamos en una época completamente distinta a 20 años atrás. Desde Pedro Santana, cuando se fundó el ejército, los entrenamientos vienen produciendo desmayos, vienen produciendo muertes incluso. Sí. En el ejército de los Estados Unidos, donde yo me entrené, y en otros ejércitos en diferentes lugares del mundo, la cantidad de muertos en entrenamiento es algo asombroso, cosa que aquí prácticamente no ocurre. ¿Ves? Si preguntamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el ejército de la República Dominicana tiene sus pautas y sus procedimientos de entrenamiento, porque para la guerra, y el ejército no puede variar sus condiciones de entrenamiento y adaptarla, bajarla, el estándar, su estándar para que usted califique. No, señor. Si usted viene con problemas de cuchara atrasada, si usted viene con una formación física incorrecta y usted voluntariamente usted entra al ejército. ¿Pero por qué la admiten? Pero espérate, voluntariamente. ¿Aquí hay servicio militar obligatorio? No. Entonces, si ellas ingresaron al ejército, esas mujeres entraron voluntariamente, ¿verdad? Sí. Pero no solamente eso. Ellas firmaron un contrato donde descarga a la institución de lo que le pase. ¿Usted sabía eso? No. Entonces, en entrenamiento usted puede convertirse en una baja, usted puede desmayarse, usted puede ser interno, puede estar en cuidado intensivo, incluso puede morir. Y eso es normal. Lo que sucede es que hoy en día, con el asunto de las redes sociales, ahora todos los teléfonos tienen cámara, tienen internet, que usted cualquier situación la sube, ahora se sabe que eso ocurre. ¿Pero eso ha ocurrido toda la vida? ¿Eso es nuevo? No. Lo que es nuevo son mujeres en el ejército. Pero si las mujeres, de manera natural, la mujer no tiene la capacidad física de los hombres. Exacto. Si vamos y estudiamos, por ejemplo, los cursos de combate de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, Estados Unidos, curso de combate, curso de comando o curso de Ranger, durante la historia militar de esas unidades, del ejército entero, desde la antigüedad hasta ahora, el curso de Ranger, por ejemplo, han sido admitidas más de 10.000 mujeres en un curso de combate. ¿Sabe cuánto se ha graduado durante la historia? 2. No aguantan. Es que yo no digo que la mujer no pueda ser militar y que dé la talla, porque muchas han sido, y han sido excelentes combatientes. Pero es un asunto de naturaleza. Esa fuerza especial, una fuerza especial. La fuerza especial, los Rangers. Exacto. Lo conocen. Ahora, una cosa. Los comandos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es normal. Eso no fue que pasó nada de extraño. No, que hubo abuso. Mira, yo entiendo. Incluso un montón de gente hablando de cosas que no sabe. Una cosa. Aquí todo el mundo quiere opinar de cosas que desconoce. Si usted no sabe de entrenamiento, usted no es militar, usted no sabe de eso.
ni sabe los requerimientos que se... No hable de eso, señor, que usted no sabe de eso. Javier, Usted lo que tiene que es preguntar, ¿para qué aprende? Javier, déjame hacerte una pregunta, hablando de preguntar. Dígame. No es posible que se den situaciones donde, que las mujeres y los hombres son iguales. Tú sabes que hay ahora, sí. Hay ahora todo este tema del feminismo y del machismo. Y que aparezca un machista dolido, entrenando a las mujeres. Tú eres igual que los hombres, coge ahí. Eso no pudiera ser sin darse cuenta. Eso no es algo que debería controlarse. Eso no es un estándar. Eso no ocurre. Eso no puede ocurrir. No. Eso es muy difícil porque el entrenamiento de las mujeres, precisamente por su condición especial, es muy observado por los superiores. Eso es importante. Y mantienen una vigilancia muy cuidadosa sobre el entrenamiento que se les debe dar a las mujeres por su condición de mujeres. ¿Verdad? Sí. Entonces, no creo que eso, por lo menos en el tiempo en que yo estuve activo, que no hace tanto tiempo que me retiré, eso era así. Y creo que debe de ser seguir. Estoy casi seguro que debe de ser así. Ahí lo que sucedió fue simplemente un summernash. Falta de adaptación a la vida militar. Incluso hay una violación a los reglamentos y a las leyes militares. ¿Cuál violación? Bueno, primero la Constitución dice que las Fuerzas Armadas no son beligerantes. Usted no puede estar hablando. Segundo, usted no puede, sin el permiso de sus superiores, utilizar medios de comunicación y reportar cosas normales de la institución como si fuera una falta. Porque usted es subjúdice de ser llevado a un consejo de guerra, sea hombre o sea mujer. Es más, ¿tú te estás refiriendo a las mujeres? A las mujeres y a los hombres. No, pero en el caso particular, hombres y mujeres que se atrevieron a denunciar la situación siendo militares. Sí, eso está prohibido. Usted debió de haberlo denunciado a los superiores. Y los superiores poder hacer. Pero usted utilizar las redes sociales, usted subjudicia a un consejo de guerra. ¿Un consejo de guerra? Sí. Si yo fuera el ministro de Defensa, todas fueran para un consejo de guerra, todas las que hablaron. Yo ordenaría una investigación del caso, cuáles fueron las que denunciaron, porque eso no es denunciable. Que usted se desmayó, que su salud le salió, sus problemas de salud, sus problemas genéticos que vienen de atrás, que se destaparon ahora bajo el régimen fuerte, o usted no sabía que el entrenamiento en el ejército es fuerte. ¿Alguien desconoce eso? No, yo creo que eso es... ¿Quién no sabe? Incluso mucha gente dice, yo quiero meter a este muchacho al ejército. A veces me lo arreglan. A veces me lo arreglan, como que nosotros somos una correccional. ¿Qué es eso? Entonces, ese tema, hay una violación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y ya son subjúdices de ser llevada a un consejo de guerra. No sé cuál será el ánimo del alto mando, pero si ellos quieren pueden hacerlo. Ahora, lo que debieran estar, todas las que dijeron y denunciaron eso, deben estar canceladas. Porque usted firma un contrato, usted fue voluntariamente al ejército, y el ejército no puede adaptarse a sus deficiencias. Usted tiene que adaptarse a las exigencias del ejército. Y si usted no da, mire, en mi caso, yo me examiné en la Academia Militar de la Fuerza Armada Batalla de la Carrera en el 1978 como aspirante a cadete. Nos examinamos 2013 hombres. Ingresamos 150. Y diario internaban en los hospitales 4, 5, 10 que no aguantaban el régimen militar. Y se iban yendo. Y volvían y metían en esos días. Y volvían y metían. Nosotros hemos llegado a más de 300 que entramos, más o menos. Mientras uno se iba y otros entraban. ¿Cuántos nos graduamos? 27. Por la rigurosidad que tiene el proceso. Y después que usted es oficial, viene una rigurosidad peor. Viene una rigurosidad en su formación de oficial y luego en su formación de oficial superior hasta el grado de general. Es constante y permanente. Sobre todo a niveles de oficiales superiores, el nivel intelectual de exigencia es muy alto. Javier. Es un estándar muy alto. Entonces, por consiguiente, eso es...
quieren batir ese asunto a nivel político, y oigo a gente opinando que no saben eso, que diputados opinando eso. ¿Usted está para eso? Javier, el tiempo, como dicen, es un tirano en la televisión. Agradecemos muchísimo, pues, que haya pues accedido a nuestra invitación. Un tema muy interesante, muy importante, que lleva mucha luz, educación a la gente. Y finalmente, pues yo quisiera pues dejar planteada una situación, y esto es para los juristas, ¿verdad? Los abogados. Pues existe una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se habla de que se pierden derechos constitucionales y uno de ellos es un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Esa violación a la libertad de expresión es lo que ha dado la consecuencia de tu opinión en función de que pudieran ser sometidas a consejo de guerra las personas que usaron los medios para comunicar. Sin el permiso de lo superior. No, pero suponiendo de que la libertad de expresión se pudiese utilizar, no se necesitaría eso. Pero aún así existen las políticas internas en las instituciones y también algo que se llama confidencialidad. También en las empresas privadas se da el tema de la confidencialidad. Queremos dejar pues sí este punto para que los juristas pues analicen si es posible, si existe alguna incoherencia entre la ley que regula, la ley orgánica que regula las Fuerzas Armadas y nuestra Constitución de la República, si se pueden hacer excepciones constitucionales en este sentido. Y agradecerles a ustedes pues por estar con nosotros diariamente en su programa Conceptualizando.